Ahora, en esta oportunidad lo que vamos a ver es cómo las propiedades químicas de las sustancias varían de forma periódica en relación a la posición que tienen en la tabla periódica. Porque recordemos que la tabla periódica, los elementos están ubicados según el orden creciente a sus números atómicos. Y que, según recordemos la teoría o la ley de Henry-Moseley, si ordenábamos a los elementos de esa forma, sus propiedades variaban de forma periódica, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunas de estas propiedades y vamos a analizar nosotros su variación, ¿ya? Entonces, recordemos también que los elementos que se encuentran en un mismo periodo no tenían propiedades químicas similares, ¿no? Caso contrario, ocurría con los elementos que están en un mismo grupo, ¿no? En un mismo grupo, los elementos que se encuentran ahí tienen propiedades químicas muy similares. Sin embargo, son diferentes, ¿no? Por ejemplo, veremos que la actividad química de los alcalinos varía conforme uno va descendiendo en el grupo, ¿no? O sea, conforme vamos descendiendo de arriba hacia abajo, ¿sí? Para ello les vamos a mostrar un video introductorio para que más o menos tengas idea de lo que queremos que entiendas el día de hoy. Veamos la actividad química de los alcalinos en relación a la reactividad con el agua. Para ello, en el primer recipiente pondremos un poquito de litio y vemos que su actividad química es intensa. En el segundo recipiente pondremos sodio y en el tercero potasio. Los tres son elementos del mismo grupo, pero su actividad química es muy distinta. Veamos con el sodio ahora. Podemos ver que su actividad química es mucho más intensa. Muestra de ello, el gas que se libera es mucho más intenso que en el primero. Es porque su actividad química aumenta en relación al litio. El sodio tiene mayor actividad química que el litio. En el tercer recipiente pondremos potasio y veremos cómo actúa. Vemos que su actividad química es muchísimo más intensa. Es más, hasta libera un montón de energía debido a que su actividad química frente al agua es mucho mayor que del sodio y mucho mayor también que del litio. Bueno, para continuar, como hemos visto en el video, la actividad química de los alcalinos varía de forma muy intensa conforme avanzamos en un grupo, ¿no? Conforme bajamos en un grupo. Hemos visto la actividad química del litio, del sodio y del potasio. Entonces, la explicación de esa actividad química la podremos señalar con el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? La variación, ¿sí?, de las propiedades periódicas que tienen los átomos de los elementos químicos, ¿no? Por eso hemos puesto que las propiedades químicas de los elementos químicos dependen fundamentalmente, ¿no?, de la estructura electrónica de los átomos. Recordemos que los elementos que se encuentran en la tabla periódica han sido ubicados ahí debido a su configuración electrónica, ¿no? Entonces sus propiedades dependen directamente de ello. Ahora, estas propiedades, ¿no?, atómicas van a tener una variación periódica en función definitivamente a la posición que se encuentra en la tabla periódica, ¿no? Y como según esto, es decir, como según la estructura electrónica, depende la ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica, ¿no?, tabla periódica moderna, ¿no? Veremos que de forma muy general estas propiedades, en las que vamos a estudiar, varían regularmente a lo largo del periodo y a lo también largo o alto de un grupo, ¿no?, de la tabla periódica moderna. Es decir, lo que vamos a analizar exactamente el día de hoy es cómo varían algunas de estas propiedades teniendo en cuenta la posición en la tabla periódica. Bueno, empecemos a analizar, chicos, nuestras propiedades químicas de los diferentes elementos químicos y veremos también cómo varían estos
en función a su posición en la tabla periódica, ¿no? La primera propiedad que veremos es en relación al radio atómico, ¿ya? Más o menos cuando tenemos la idea de radio atómico hay que entender que tenemos una perspectiva de que los átomos son esféricos, ¿no? Si bien también se ha dicho que no necesariamente son esféricos, pero para poder analizar ello hay que más o menos darnos una idea que son esféricos, ¿sí? Muy bien. Entonces, entiéndase también que los átomos, independientemente, no podríamos medir a qué distancia está la parte más externa de la nube electrónica, dado que es una zona energética. Y como es una zona energética, no tiene límites, ¿no? O sea, exactamente un límite definido no está. Entonces, tenemos que buscar un método adecuado para poder conseguir más o menos la distancia aproximada que puede tener la nube electrónica midiéndolo desde el centro, ¿no? Al cual le vamos a llamar radio atómico. Muy bien. Entonces, para ello vamos a definir cómo es que se podría medir o cómo es que se mide, ¿no?, el radio atómico para los diferentes elementos químicos. Sepa usted también que esa medida básicamente es una medida experimental, es decir, que se mide experimentalmente, ¿no? Entonces lo definimos así, ¿no? Definimos como la distancia media que hay entre dos núcleos atómicos, ¿sí? Entre dos núcleos atómicos de átomos adyacentes, ¿ya? Y entonces sería la distancia media, la distancia o la mitad de esa distancia, ¿no? Como puedes ver aquí tenemos dos átomos, tienen que ser idénticos, ¿no? Por ejemplo, puede ser el hidrógeno, este hidrógeno y este también hidrógeno, que seguramente están formando una molécula, ¿no? ¿Qué molécula? La molécula de hidrógeno, ¿no? Entonces tenemos átomos idénticos y adyacentes. Entonces, definitivamente ellos van a interrelacionar, ¿no?, sus nubes electrónicas. Pero también hay que entender que va a haber una cierta distancia entre los núcleos, una distancia internuclear. Esa distancia internuclear se mide de forma experimental a partir de la difracción de los rayos X, ¿no? Muy bien, entonces a esa distancia le vamos a llamar una distancia D, que como le digo es una distancia experimental, ¿no? Muy bien, es una distancia experimental. Muy bien, entonces, si nosotros más o menos tenemos la idea de que los átomos son unas esferas, entonces, por conocimientos básicos de geometría, nosotros podríamos decir que esta distancia que está aquí, ¿no?, sería el radio atómico del hidrógeno, y la otra distancia también que está aquí sería el radio atómico del hidrógeno. Entonces, por una simple similitud de segmentos, ¿no?, podremos decir nosotros que 2 veces ese radio atómico, por ejemplo, del hidrógeno, es igual ¿a quién? A la distancia D. O sea, esto es igual a esto, ¿no? Entonces, dado que no se puede determinar directamente él, ¿no?, sino se determina de forma indirecta. Primero calculamos la distancia internuclear, ¿no?, de dos átomos adyacentes, y luego hacemos esta pequeña ecuación. De ahí resulta que el radio atómico, ¿no?, sería igual ¿a quién? A esa distancia, ¿no?, dividida entre 2. Quiere decir que es la distancia media que hay entre dos núcleos de átomos adyacentes e idénticos. Muy bien. Así vamos a definir nuestro radio atómico. Lógicamente, los valores para cada uno de los elementos químicos que tenemos en la tabla periódica ya están determinados, ¿no? No es que nosotros lo vayamos a determinar. Recuerda que nuestro objetivo principal es conocer cómo varía el tamaño de los radios o el tamaño de este radio atómico para los diferentes elementos químicos que se encuentran en un periodo o en una columna de la tabla periódica. Es decir, no vamos a calcular o usar directamente los valores experimentales. Lo que vamos a analizar es la variación, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos experimentales de los valores del radio atómico, ¿no?, para algunos elementos. Por ejemplo, tenemos para el hidrógeno
que tiene como radio atómico en picómetros, donde un picómetro, acá le ponemos un picómetro, ¿no? Es equivalente o equivale a lo que estamos poniendo ahí, PM, y equivale a 10 a la menos 12 metros. Claro, porque los átomos, recuerda que son unidades estructurales muy, pero muy pequeñas, muy diminutas, ¿cierto? Entonces su tamaño en relación al radio atómico es también lógicamente muy pequeño. Entonces, por ejemplo, ¿no? De modo de ejemplo, aquí he traído algunos valores. Por ejemplo, para el hidrógeno, su radio atómico es 37 picómetros. Del nitrógeno, 75 picómetros. Del potasio, 196 picómetros. Y del azufre, 102 picómetros. Claro, yo he puesto los elementos de forma distinta, no necesariamente que están en un mismo periodo, ni tampoco que están en un mismo grupo, ¿no? Sin embargo, eso es lo que vamos a ver. Estos valores son experimentales nada más, ¿no? O sea, sí, para cada uno de los elementos químicos está determinado. Como te digo nuevamente, lo que vamos a estudiar es la variación, ¿ya? Para ello, aquí te estoy mostrando una especie de ejercicio, ¿no? Una especie de pregunta para que más o menos puedas analizar tú. Aquí tenemos al elemento litio, al elemento oxígeno y al elemento sodio, de los cuales me dan sus números atómicos. Para el litio 3, para el oxígeno 8 y para el sodio 11. Y la pregunta es, ¿quién tiene menor radio atómico? Es decir, ¿quién tiene menor tamaño en relación a los demás, ¿no? A los demás que están ahí. Básicamente podríamos analizar de la siguiente manera, ¿no? Si un átomo tiene bastantes electrones, entonces su nube electrónica es muy grande. Si un elemento tiene pocos electrones, entonces su nube es pequeña, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir tal vez que el átomo más grande podría ser el sodio y el átomo más pequeño podría ser el litio. Pero, ¿será eso así o no? ¿No? Entonces, eso es lo que nos toca analizar el día de hoy. Por eso, para hacer ello, tenemos que recurrir a conocimientos previos que ya tenemos, ¿ya? Muy bien. Estos conocimientos previos se basan básicamente en la distribución electrónica de los elementos, ¿no? Y la ubicación a partir de ello en la tabla periódica, ¿sí? Sin embargo, necesitamos unos conceptos previos para también entender la atracción que hay del núcleo con los electrones, el cual te voy a mostrar a continuación. Antes de entender la variación del radio atómico, veamos un concepto previo, un concepto físico previo en relación a la atracción que existe entre cargas, ¿sí? Esta partecita lo van a ver con más detalle en el curso de física, seguramente más adelante, ¿no? Pero es muy importante conocer de qué dependen las fuerzas entre las cargas, porque básicamente son las interacciones entre cargas, en nuestro caso, en el caso de química, núcleo positivo con electrones, ¿no? Necesitamos conocer cómo varía, ¿no? De qué depende esa atracción, ¿ya? Muy bien, para ello he puesto dos cargas, una carga positiva y una carga negativa. En el primer caso, ¿sí? Como son positivo y negativo, ellos se van a atraer, ¿no? Se van a atraer. Seguramente alguna vez has hecho algún experimento con algún imán que es atraído o atrae a algún metal, ¿no? O los pines que, por ejemplo, ponen en las refrigeradoras, ¿no? Entonces, eso básicamente depende de la carga que tengan los cuerpos, ¿sí? Entonces, estas cargas que están separadas a una cierta distancia, 1 por ejemplo, ¿no? Puede aumentar su fuerza eléctrica dependiendo de las cargas, ¿no? Si las cargas, en este caso, varían, entonces la fuerza varía. Supongamos que aquí la carga es Q y aquí la carga Q minúscula, ¿no? Básicamente este menos me va a representar a nosotros al electrón y el positivo al núcleo atómico. Ahora, el núcleo atómico puede variar en carga, dado que recordemos que para cada elemento químico va a tener una cierta cantidad de protones. Por lo tanto, va a tener una cierta carga nuclear, ¿no? Muy bien.
Entonces, esta carga puede variar, mira, de Q a 2Q. El aquí no voy a hacerlo variar porque básicamente me va a representar a un electrón, ¿ya? La distancia la vamos a mantener igual, ¿sí? La misma distancia. Entonces, aquí viene la primera ley, por decir así, ¿no? Si tenemos cargas contrarias, ¿ya? Entonces, estos se van a atraer. Y esa fuerza de atracción va a depender directamente de la cantidad de carga que tenga. Como estos son iguales, depende directamente de esta carga de aquí. Si es Q y aquí es el doble, entonces ¿dónde va a haber mayor fuerza de atracción eléctrica? En el segundo caso. Si aquí dibujamos, por ejemplo, la fuerza de atracción F, que vendría a ser la misma para él, ¿no? En física van a ver más adelante acción y reacción, ¿no? Si sobre él actúa F, sobre él también, ¿no? Es una fuerza eléctrica, ¿ya? Entonces sobre él va a crecer un poco más. ¿Por qué crece un poco más? Porque la carga aumenta, ¿no? Le estamos viendo 2Q. Y lógicamente la interacción con él también aumenta, dado que es una misma reacción. Entonces ponemos fuerza 1, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 2. Entonces la fuerza 2, vamos a decir, va a ser mayor a la fuerza 1. ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción eléctrica depende directamente de la cantidad de carga. Entonces podemos decir nosotros, a mayor carga, entonces ocurre que va a haber mayor fuerza eléctrica, ¿sí? Fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica es la que va más o menos a tenerla va a ocurrir o se va a manifestar entre el núcleo y el electrón, ¿no? Cuanto más fuerza haya, entonces seguramente va a ser más atraído, ¿no? ¿Cierto o no? Si hay más fuerza, entonces va a ser este electrón o esta carga negativa va a ser más fuertemente atraído, ¿ya? Entonces, eso vamos a utilizar. Cuanto mayor carga haya, entonces mayor fuerza eléctrica va a haber, ¿ya? Muy bien. Lo segundo que debemos conocer es en relación a la interacción que hay entre las cargas, pero cuando hacemos variar la distancia. Muy bien, aquí tenemos la carga igual, ahora carga Q, carga Q minúscula, ¿no? Que ya te dije que básicamente me representa a un electrón. Aquí tenemos una distancia 2, ¿ya? La distancia 2 es mayor a la distancia 1. Seguramente has tenido la posibilidad de experimentar en casa que cuando tú alejas el pin de la refrigeradora, por ejemplo, que tiene un imán, ¿no? Ese pin tiene un imán y normalmente se adhiere. Si tú lo alejas, esa interacción, ¿no? O esa atracción es cada vez menor, ¿no? Es casi insignificante. En cambio, cuando tú vas acercando, esa atracción se va sintiendo con mucho mayor intensidad. Quiere decir que si estás bien cerca, la atracción es más fuerte. Y si estás más lejos, la atracción es más débil, ¿no? Muy bien. Entonces, si por ejemplo aquí la fuerza era F1, entonces aquí será mucho menor todavía, ¿no? O sea, esa fuercita que vamos a llamar 3, ¿no? Es menor, por ejemplo, a la fuerza 1, ¿no? Muy bien. Fuerza 3 menor a la fuerza 1. Y como tú puedes darte cuenta, ¿no? ¿En qué relación está? En relación inversa. ¿Cómo en relación inversa? Quiere decir que si tú alejas más a las cargas, ¿no? A mayor distancia, entonces, ¿qué va a haber? Menor fuerza eléctrica, ¿cierto o no? Muy bien, fuerza eléctrica. Esas dos relaciones tenemos que tener presente, ¿ya? Para entender con mejor detalle o de forma más clara lo que es la distancia del radio atómico. Muy bien. Bueno, como hemos visto ya entendemos un poquito la idea de la atracción entre las cargas, ¿no? O sea, ¿de qué depende esa atracción entre las cargas? No solo de la cantidad de carga, sino que también depende de la distancia. Eso lo vamos a utilizar para entender mejor lo que
vamos a explicar a continuación. Muy bien, entonces vamos nuevamente a la pregunta, ¿no? ¿Quién tiene menor radio atómico? ¿Litio, oxígeno o sodio? Entonces, básicamente podríamos entender que el que tiene menor radio vendría a ser el litio, dado que tiene 3 electrones nada más, ¿sí? Pero vamos a ver a continuación que eso no es así, ¿ya? ¿Cómo vamos a analizar esta variación del radio atómico en la tabla periódica? ¿Qué herramientas tenemos para hacer ello? Bueno, entonces, para ello decimos, analicemos algo que conocemos, ¿no? La configuración electrónica. Analicemos la configuración electrónica, ¿ya? La configuración electrónica del elemento. Claro, eso lo conocemos y con ello podemos calcular, por ejemplo, la ubicación del elemento en la tabla periódica, ¿cierto? Muy bien, entonces empecemos con el litio. Litio 3, a ver, si recordamos la configuración electrónica era 1s2, ¿sí? 2s1, muy bien. El mayor nivel, ¿no?, es el 2, por lo tanto, si nosotros quisiéramos hallar su periodo, sería el periodo 2, ¿no? Y si quisiéramos analizar el grupo al cual pertenece, recordemos que se suman los electrones de S y P que están en el mayor nivel, pero aquí solamente hay S, ¿no? Sería 1A. ¿Se dan cuenta? Es un conocimiento previo que hemos adquirido ya. Entonces, analizamos la configuración electrónica y con ello la posición. ¿En dónde? En la tabla periódica moderna. Muy bien. Sigamos. Oxígeno 8. Configuración electrónica 1,2, 1s2, 2s2, 2p, 2, 4, faltan 4 para llegar a 8, ¿verdad? Entonces aquí el mayor nivel es 2, ¿sí o no? Entonces el periodo es el 2, ¿no? Periodo 2. Mire, entre el litio y el oxígeno tienen el mismo periodo, sin embargo el grupo es distinto. ¿Cuánto es el grupo acá? El grupo es la suma de S más P. Vendría a ser 6, ¿no? 6A, ¿ya? Muy bien. Analicemos el último ahora, el sodio 11, ¿no? Esto creo que lo podemos hacer por gases nobles. Neón 10, 3S1. Entonces, vamos a ver que está en el periodo 3 y el grupo vendría a ser los electrones del mayor nivel, ¿no? El mayor nivel es el 3, entonces sería 1. Entonces está en el grupo 1A. Bueno, el ejemplo yo lo he hecho de manera intencional para tener 2 elementos que están en un mismo periodo y 2 elementos que están en un mismo grupo. Porque la idea es analizar cómo varía estas propiedades en función o en relación a un periodo y en relación a un grupo, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos el litio, el oxígeno y el sodio. Litio y oxígeno en un mismo periodo, litio y sodio en un mismo grupo. Entonces, vamos a analizar. Para ello vamos a lo siguiente. La variación del radio atómico en un grupo, ¿ya? Entonces, para ello voy a analizar a los elementos que están en un mismo grupo. ¿Quiénes son los elementos que están en el mismo grupo? El litio y el sodio, ¿no? Entonces ponemos aquí el litio, que tiene como número atómico 3, y el sodio, que tiene como número atómico 11. Muy bien. Si nosotros más o menos tenemos la idea de lo que son los niveles, porque ya lo hemos estudiado, entonces diremos que el litio tiene 2 niveles. Por lo tanto, es como si tuviese 2 capas, ¿no? Por ejemplo, aquí desde el centro ponemos una capa, ¿no? Entonces, el litio tiene 2 capas. Ahí está, ¿ya? Y en cambio el sodio, si nosotros analizamos el sodio ¿cuántas capas tiene? 3, ¿no? A partir de su núcleo tendría 3 capas, ¿no? 1, 2, 3 capas, ¿no?
Entonces creo que es notorio y es rápido de analizar quién es el que tiene mayor radio, ¿cierto o no? Muy bien. ¿Quién va a tener más radio? Bueno, más radio tendrá el que tenga mayor cantidad de niveles, ¿no? Entonces observamos que aquí tiene un radio atómico, ¿ya? Y aquí va a tener un radio atómico mayor, ¿sí o no? Muy bien. Dado que tiene mayor cantidad de niveles. Entonces, para elementos de un mismo grupo, ¿sí? El 1A, este es el alcalinos tercios, ¿no? Este está en el periodo 2, en cambio el otro está en el periodo 3, quiere decir que tiene más niveles. Entonces, ¿cómo aumenta el radio atómico? Aumenta conforme aumente el número atómico, ¿sí? 3, 11. Cuanto mayor número atómico tenga, mayor radio atómico tendrá. Entonces, concluimos que en un grupo, a mayor número atómico, entonces mayor radio atómico, ¿sí? Mayor radio atómico. Muy bien. También lo podemos señalar de esta manera, ¿no? A ver, a mayor Z, porque recuerda que Z es el número atómico, entonces, ¿qué cumple? Mayor radio atómico. Ojo, pero eso es para un grupo. Entonces la relación, decimos relación, es una relación directa. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Eso es lo primero que podemos concluir de esta parte. En el caso del grupo es, como hemos visto anteriormente, es evidente, ¿no? A mayor Z, mayor cantidad de electrones, mayor cantidad de niveles, entonces mayor radio atómico. Pero en un periodo eso no cumple, ¿no? Vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces decimos, variación del radio atómico en un periodo. Lógicamente la tabla periódica moderna. Tenemos, si recordamos, el ejemplo que estamos haciendo, tenemos al litio y el oxígeno que estaban en un mismo periodo, ¿no? Recordemos su configuración electrónica, más bajito, 1s2, 2s1, ¿no? Recordemos que tiene dos niveles, dos capas. Y en el caso del oxígeno es 1s2, 2s2 y 2p4. En el caso del oxígeno también tiene dos capas. El detalle es que el oxígeno tiene más electrones en la segunda capa, ¿no? Muy bien. Entonces, hay que tener presente aquí que ambos tienen la misma cantidad de niveles, ¿no? Por eso he hecho un pequeño gráfico aquí, ¿no? Del núcleo de cada uno de los elementos, ¿ya? Y más o menos la idea de lo que tenemos como capas, ¿no? Si entendemos desde el inicio, ¿no? Desde que los niveles son del mismo tamaño, del núcleo aquí hay un mismo tamaño que de este núcleo aquí. Hay que entenderlo así, por ahora. Y entonces el nivel 2 también tendría que tener el mismo tamaño, ¿no? Hay que entenderlo así porque son dos niveles. Sino que el detalle es que aquí hay mayor cantidad de electrones, nada más. Sin embargo, ahí vamos a tener en cuenta lo que te hice analizar o te expliqué en relación a las cargas, a la atracción de las cargas eléctricas, ¿no? Para ello, recordemos que el Z me indica la cantidad de carga del núcleo, ¿no? ¿Cuánto de protones tiene? ¿Cuántos protones tiene? Aquí sería 3. ¿Cuántos protones tiene el oxígeno? 8, ¿no? Carga nuclear, 3, carga nuclear, 8. Muy bien. Podemos darnos cuenta que el litio tiene menor carga nuclear que el oxígeno, dado que acá tiene 8 protones y aquí tiene 3 protones. Como ambos tienen dos niveles, ¿no? Definitivamente en ese nivel, en el segundo, va a haber un último electrón, ¿no? El cual seguramente por su estado energético va a tratar de estar lo más lejos posible, ¿no? Entonces, ese último electrón para cada uno de los dos casos vamos a analizar en relación a su atracción con el núcleo. A ver, claro, como este es un electrón,
tiene la misma carga en ambos casos, dado que los electrones para cualquier elemento químico es idéntico, ¿no? O sea, la cantidad puede ser distinta, pero un electrón de sodio es igual a un electrón de oxígeno, ¿no? O sea, las partículas son idénticas, ¿ya? Entonces ellos tienen la misma carga. Lo que cambia es la carga del núcleo, ¿no? Si hacemos la semejanza con lo que te expliqué, esto vendría a ser Q mayúscula y esto Q minúscula, ¿no? Muy bien. Si nosotros vemos de esa manera, podemos ver que estos 3 protones jalan con una cierta intensidad a este electrón, ¿no? Vamos a ponerle así, ¿no? Una intensidad de fuerza eléctrica. Ponemos así, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, ese vector, esa flechita como vector fuerza, en el caso del oxígeno será más grande o más pequeña, es decir, más intenso o más débil. Creo que como tiene mayor carga, entonces hay más cargas positivas que jalan a este electrón. Por lo tanto, esa carga es mucho más intensa, ¿no? Esa fuerza, perdón, fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, por eso dibujo una flechita mucho más grande. Lógicamente, si hay mayor atracción, entonces este electrón va a tratar de, o mejor dicho, a la fuerza, por decir así, es atraído un poco más hacia el núcleo. Quiere decir que si inicialmente más o menos tenían el mismo tamaño, o al menos esa idea, este electrón realmente no está ahí, sino que está más cerca al núcleo debido a que hay mucha mayor atracción. Quiere decir que lo real sería esto que está aquí, más o menos, ¿no? Eso sería lo real, ¿no? Entonces va a haber una pequeña, por decir así, disminución del tamaño del nivel 2, ¿no? Ya no va a estar aquí, ¿no? Ya no va a estar ahí, sino va a estar un poco más aquí. Es decir, este electroncito no está ahí exactamente, sino está por aquí, ¿no? Muy bien. Quiere decir que este no está ahí, sino ha saltado, no que haya saltado, sino que ha sido jalado con mayor intensidad, entonces está más cerca al núcleo, ¿no? Muy bien, quiere decir que la nube electrónica se comprime más en el segundo caso, dado que hay mayor interacción entre el núcleo positivo y la carga negativa, que en este caso es el último electrón, ¿ya? Es por ello que si nosotros analizamos ahora el radio, ¿no? El radio atómico, vamos a ponerlo por aquí, radio atómico en el primer caso y el radio atómico en el segundo caso, es notorio, o podemos ya concluir, que el radio atómico del oxígeno es más pequeño porque su interacción es más intensa con el último electrón, ¿no? Entonces, vemos que en el oxígeno, ¿sí? En el oxígeno, la nube electrónica, ¿no? La nube electrónica se comprime mucho más que en el litio. Muy bien, que en el de arriba, ¿no? Por ello, ya, el radio atómico, en este caso de litio, es el radio atómico, vamos a poner así, de litio es mucho mayor o mayor que el radio atómico del oxígeno. Entonces, si tú te percatas, el litio tiene 3, el oxígeno tiene como número atómico 8, ¿no? Entonces, a menor carga nuclear, mayor radio atómico. A menor carga nuclear, mayor radio atómico, debido a que están en un mismo periodo, entonces tienen la misma cantidad de niveles. Entonces concluimos finalmente que en un periodo, o que estamos analizando en un periodo, a mayor Z, ¿sí? Si tienes mayor Z, entonces mayor Z, menor, ¿qué cosa? Menor radio atómico. Es decir, están en una relación inversa.
A diferencia que en un grupo, ¿no? En un grupo la relación es directa, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, en un periodo, a mayor z, el z recordemos que en un periodo aumenta hacia la derecha. Entonces, hacia la derecha, el átomo va disminuyendo de tamaño. En cambio, en un grupo, a mayor z, mayor radio atómico. Quiere decir que en un grupo, recordemos que el z aumenta hacia abajo, por lo tanto, el tamaño aumenta hacia abajo. ¿Ya? Entonces, para ver más claro esta explicación, ¿no?, de las relaciones, hay que recordar gráficamente. Para ello, pasamos al gráfico de cómo varía el radio atómico en relación a la tabla periódica moderna. Bueno, ahora veamos de forma gráfica y de una forma visual de cómo recordar la variación del radio atómico en la tabla periódica, ¿ya? Para los distintos elementos. Claro, entiende también que esta variación es una variación general. Seguramente por ahí hay alguna variación, alguna excepción, pero generalmente las preguntas es de forma general, ¿no? Muy bien, entonces dice, de forma general, en la tabla periódica moderna, recordemos nosotros que el número atómico, por ejemplo, aquí, aumenta de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha, ¿cierto? Aumenta. Ese es el número atómico, aumenta, ¿no? Si recordamos, en un grupo, a mayor número atómico, mayor radio atómico, ¿sí o no? Y si tiene mayor radio atómico, seguramente el volumen del átomo va a ser mucho más grande, ¿no? Dado que el tamaño del átomo más o menos está en relación directa al radio atómico, ¿no? A mayor radio atómico, mayor tamaño o volumen atómico. Por eso una pequeña observación antes de ir ahí. Tener en cuenta que el volumen o tamaño de un átomo, ¿sí?, depende, ¿ya?, depende directamente del radio atómico, ¿ya? ¿Cómo así? Que a mayor radio atómico, entonces mayor volumen del átomo o tamaño del átomo. Tamaño atómico. ¿Ya? Muy bien, es decir, están en una relación directa. ¿Ya? Una relación directa. Entonces, eso lo podemos encerrar, ¿ya?, para tener siempre en cuenta. Muy bien. Entonces, recordemos que en un grupo, a mayor Z, mayor radio atómico, por lo tanto, mayor volumen atómico, ¿no? Y es muy evidente el gráfico, ¿no? ¿Cierto? Es muy visual, ¿no? Conforme vamos bajando, ¿qué pasa con el tamaño del átomo? Va creciendo, ¿cierto? ¿No? Debido a que conforme vas bajando también va aumentando los niveles, ¿no? En cambio, a mayor Z en un periodo, ¿no?, ocurre lo contrario, ¿sí o no? Mira, este es en un periodo. Aquí, periodo. ¿Ya? En cambio, en esta parte es un grupo, ¿sí o no? Vamos a poner por arriba. Mejor, porque vamos a escribir algo. Grupo. Muy bien. En un grupo y en un periodo. En un periodo, a mayor Z, más chiquito el átomo. Es decir, a mayor Z, menor radio atómico, ¿no? Estaba en relación inversa. Eso ya lo hemos interpretado, hemos explicado en la parte anterior. Entonces, según el orden de las flechitas, ¿no?, amarillas, ¿qué aumenta? Hacia la izquierda, en un periodo, aumenta el tamaño del átomo, por lo tanto está aumentando el radio atómico. Y hacia abajo aumenta también el radio atómico. En sentido de las flechas, en el sentido de las flechas, aumenta el radio atómico.
¿ya? R punto A. Tener en cuenta ahí. Muy bien. Entonces ya hemos visto de forma visual, de forma práctica, cómo vas a recordar la variación del radio atómico para los diferentes elementos químicos en la tabla periódica. Tienes la opción tú de hacer la distribución electrónica si es que te dan el número atómico del elemento, o tal vez recuerdas alguna posición en especial de los elementos y utilizas este gráfico, ¿sí? Entonces ya tenemos varias herramientas nosotros para poder analizar la variación de los elementos o del radio atómico de los elementos químicos de la tabla periódica. Ahora pasemos a analizar el radio iónico. En muchos ejercicios nos van a consultar la variación tal vez del radio de algunos elementos, ¿no? De algunos átomos que no necesariamente sean neutros, en este caso que sean iones, ¿no? Recordemos que tenemos dos tipos de iones: catión, que perdió electrones, y anión, que ganó electrones. Entonces, ¿cómo analizaríamos el radio para este tipo de especies iónicas? Entonces, para ello hay que entender un poquito lo que es el radio iónico que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, aquí hay dos formas de analizar de manera sencilla, ¿no? Dado que puede ser muy variable, dado que para cada elemento distinto puede perder una diferente cantidad de electrones, dependiendo cómo está su actividad química, ¿no? O cómo está formado, o con quién está formando un compuesto químico. Es decir, no necesariamente se puede analizar de forma general, ¿no? Pero sí podemos analizar de maneras particulares, de los cuales nos pueden preguntar, ¿no? Por ejemplo, dice: el radio iónico para especies del mismo elemento químico, ¿no? Tengo aquí un gráfico donde he dibujado más o menos la idea de tres especies, ¿no? Son del mismo elemento químico, pero uno de ellos es el neutro, uno de ellos es un catión y uno de ellos es el anión, ¿ya? Entonces, para átomos del mismo elemento químico, 1, 2, 3 del mismo elemento. Si es el mismo elemento, tener en cuenta que la carga nuclear es la misma, o sea, tiene la misma carga nuclear. 2, 3, 4, 10, 20, qué sé yo, cuántos protones sea, pero tiene la misma carga, ¿no? Entonces, si tiene la misma carga, a todos los electrones que tenga, los va a atraer con la misma intensidad. Entonces, ya no va a depender tanto de la carga del núcleo, sino de a cuántos electrones atraiga, ¿sí? Entonces, si atrae a menos electrones, entonces va a ser más pequeño la nube electrónica. En cambio, si atrae a más electrones, va a ser menos intensa la interacción, ¿no? Entonces, si nosotros podemos analizar de esa manera, el más pequeño sería del catión, ¿sí? El mediano sería del átomo neutro y el grande sería del anión, ¿no? Claro, una cierta cantidad de electrones que haya perdido, ¿ya? Entonces, para átomos o especies del mismo elemento químico, el radio atómico, o el radio en este caso iónico, ¿no? Para diferentes especies, va a variar según como hemos visto aquí, ¿no? El radio atómico vemos que del catión es más pequeño que del neutro, y este a su vez más pequeño que del anión, ¿no? Entonces podemos deducir, ¿ya?, que el radio iónico del catión, ¿ya?, es más pequeño que el radio atómico del átomo neutro. Claro, porque cuando es átomo neutro no se dice radio iónico, sino se dice radio atómico, ¿ya? Y es menor que el radio iónico del anión, ¿ya? Entonces podemos concluir esa partecita, ¿ya, chicos? Entonces, cada vez que tengamos especies del mismo elemento que sean iones, ¿no?, entonces podemos analizar con esta parte, ¿ya? Sin embargo, no siempre los iones que te manden a analizar van a ser de la misma especie, ¿no? O sea, no van a ser del mismo elemento químico, ¿ya? En este caso, por ejemplo, es el catión, ¿no? Este es el átomo neutro,
y este es el anión, pero del mismo elemento químico, ¿no? O sea, del mismo elemento químico, ¿ya? Puede ser que sea de diferentes elementos químicos. Entonces, cuando son de diferentes elementos químicos, algo en particular deben tener para poder analizar. Entonces, ese particular que podemos analizar es cuando las especies químicas, ¿no?, sean isoelectrónicas. Cuando decimos que son especies químicas isoelectrónicas, quiere decir que tienen igual configuración electrónica. Y si ya te está diciendo que son isoelectrónicas, entonces tiene igual cantidad de electrones, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo el flúor, ¿no?, anión de flúor o fluoruro, ion fluoruro, y el ion sódico, ¿ya?, catión sódico. Muy bien, el flúor, perdón, aquí está ganando un electrón, ¿no? Entonces, el número de electrones, ¿cómo sería? Sería 10. Y aquí el número de electrones, ¿cómo sería? Sería los 11 que tenía menos 1, o sea, también 10. Tiene la misma cantidad de electrones, ¿ya? Si hacemos su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6. Igual aquí, si hacemos su configuración electrónica sería 1s2, 2s2 y 2p6. ¿Estamos de acuerdo? Y como puedes ver y darte cuenta, ambos tienen igual configuración electrónica. Por lo tanto, son especies isoelectrónicas. Cuando las especies son isoelectrónicas, entonces debemos analizar de la siguiente manera. Creo que más o menos podemos analizar de forma similar cuando analizamos para átomos en un mismo periodo, ¿ya? Veamos aquí. Por ejemplo, aquí, en el caso del primero. En el caso del primero, ¿cuántos protones tiene? ¿Cuántos protones tiene? Tiene 9 protones. En el caso del segundo, tiene 11 protones, ¿sí o no? ¿Ya? Y si tú haces la configuración electrónica de ambos tienen 2 niveles, ¿no? Vamos a poner así, nivel 1 a la misma distancia, pero el nivel 2 del segundo va a ser un poquito más pequeño que del primero. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser más pequeño? Porque la interacción entre el último electrón, ¿no?, como habíamos analizado anteriormente también, va a ser más intensa en la parte del sodio, dado que tiene 11 protones, más carga, ¿no? Entonces, esta fuerza eléctrica es mucho más intensa que esta fuerza eléctrica que se da para el electrón en el caso del flúor, ¿no? Por eso que el radio de este ion, en este caso el sodio, ¿no?, es menor que en el caso del flúor, ¿ya? Muy bien, acá tenemos radio iónico y aquí también tenemos el radio iónico, ¿no? Visualmente podemos ver que el radio iónico del sodio, del ion sódico, es menor al radio de aquí. Entonces, ¿por qué? Porque tiene mayor cantidad de carga nuclear y la carga nuclear está determinado directamente por el número atómico, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que a mayor Z, menor carga o menor radio iónico. A mayor Z va a haber mayor carga nuclear, por lo tanto, menor radio iónico, ¿ya? Entonces concluimos que para especies, ojo, isoelectrónicas, primero tienes que determinar esto que está aquí, ¿no?, que sea igual. Entonces puede decir lo siguiente: a mayor Z, entonces Z es el número atómico, recuerda, entonces menor radio iónico. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, eso para especies isoelectrónicas, ¿ya?, que tengan la misma configuración electrónica para que los niveles no varíen tanto, ¿no? Es decir, estamos hablando de una relación inversa, ¿ya? Muy bien, entonces podemos analizar para especies isoelectrónicas o especies del mismo elemento químico, eso no hay problema, ¿ya? Entonces tienes 2 herramientas más para analizar el radio de diferentes especies. Entonces dice, como definición, es la mínima energía necesaria que se requiere para quitar, sustraer, ¿no?, arrebatar un electrón, ¿no?, de un átomo neutro en su estado basal. ¿Qué quiere decir estado basal?
en su menor estado energético, ¿ya? Y en fase gaseosa, y su fase gaseosa, para convertirlo en un catión monovalente. Quiere decir que vamos a ver que los átomos van a resistirse cuando uno le quiere sustraer un electrón. Claro, ¿por qué uno sustrae un electrón? No es que uno le sustraiga, ¿no? Sino que básicamente eso ocurre cuando hay una formación de un compuesto químico. Entonces, para esa formación va a haber un intercambio, una relación energética en ese proceso, ¿no? Entonces, esa energía que se requiere necesariamente para quitar un electrón se llama energía de ionización. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender es cómo varía en la tabla periódica para los diferentes elementos químicos, ya sea en un periodo o en un grupo, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí tenemos un átomo neutro, al cual lo representamos con la letra X, neutro, el cual tiene en la parte externa, ¿no? Aquí en esta parte externa va a tener un electroncito, ahí está, un electrón. Entonces voy a tratar de sustraerlo yo a eso. Para sustraerlo yo tengo que invertir energía, ¿no? Ahí está, energía. Voy a darle energía al átomo para sustraerlo. Claro, vamos a tener que invertir energía. Cuando tú quieres sustraer algo, necesitas invertir energía, ¿ya? Muy bien. Entonces, este electroncito va a salir disparado luego, ¿no? Ahí está, por ahí. Entonces, esa energía que se requiere para sustraer un electrón se llama energía de ionización. Pero esa energía, como dice su definición, tiene que ser la mínima. Muy bien, ese electroncito va a estar fuera del átomo ahora. Ahí está. Entonces, nuestro átomo, ¿en qué se ha convertido cuando pierde un electrón? Bueno, en un catión. Y como pierde uno, es un catión monovalente. No es que ya no tenga electrones, seguramente por ahí va a tener muchos más electrones, pero estamos hablando directamente que estamos quitando a un electrón, ¿no? Se va muy lejos para que no tenga una especie de atracción el átomo, en este caso el núcleo, sobre ese electrón, ¿no? Es decir, su atracción va a ser mínima, por lo tanto la energía tiene que ser la necesaria como para poder sustraerlo de tal modo que la interacción del núcleo con él sea mínima y ya no pueda atraerlo y él se escapa, ¿no? Es como por ejemplo cuando si tú lanzas un objeto hacia el aire, ¿por qué regresa? Por efectos de la acción gravitatoria, ¿no? Hay una interacción, ¿cierto? Hay una especie de fuerza que atrae los cuerpos que suben, ¿no? Y los atrae hacia abajo, ¿cierto? Entonces, si yo la lanzo con más fuerza, seguramente irá más arriba, pero siempre regresará, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera salir de esa interacción que hay de la Tierra sobre los cuerpos pequeños, ¿no? Entonces yo tendría que darle una gran cantidad de energía al objeto para que salga de esa atracción gravitatoria, ¿no? De esa influencia que tiene la Tierra sobre los cuerpos. Entonces no va a ser una energía pequeña ni mediana, ¿no? Sino será una gran energía, ¿no? Y por eso, por ejemplo, cuando las naves espaciales quieren salir al espacio, tiene que invertir una gran energía, ¿no? Y si alguna vez tal vez han visto o pueden ver en algún canal de televisión o de internet, ¿no? O cuando ocurre el despegue de las naves espaciales, se emite una gran cantidad de humo, ¿no? de gases, y se desprende una gran cantidad de energía, debido a que se le tiene que dar una gran energía al cuerpo para que salga de esa atracción gravitatoria, ¿no? Burle esa atracción gravitatoria. Entonces se requiere una gran cantidad energética. Algo parecido es para el electrón. Dado que aquí hay una influencia de este núcleo sobre el electrón, entonces para quitar esa influencia o para que ya no haya esa influencia, tengo que llevar ese electrón muy lejos, ¿no? O sea, y por eso tengo que darle una gran energía. Porque ¿qué tal si tú le das una energía y no sale, ¿no? Puede darse, ¿no? En el caso, ¿no? Como por ejemplo cuando tú tiras la tiza, regresa, ¿no? Regresa a tu mano, ¿ya? Entonces esa energía tiene que ser la necesaria para poder sustraer al electrón. He dibujado la especie de átomos, ¿no? En este caso átomo neutro, y este es un átomo iónico, ¿no? Uno más grande y uno más pequeño. Es lógico porque recuerden que hemos analizado el radio iónico también. Si nosotros sustraemos un electrón, entonces los electrones que quedan
van a ser más influenciados por la misma carga que había al inicio, ¿cierto o no? Por lo tanto, la nube electrónica se comprime, por lo tanto es más pequeño dicho átomo, ¿no? Dicho átomo iónico. Muy bien, entonces, para este átomo yo tengo que brindarle energía, ¿ya? Energía. Voy a brindar energía y se va a transformar en el catión monovalente. Lógicamente tienes que indicar también que estás sustrayendo un electrón, ¿no? Como puedes ver y te puedes dar cuenta, ¿no? Esto que está aquí se llama energía de ionización, ¿ya? Eso es la energía para ionizar un elemento. Energía de ionización. Muy bien. Y lógicamente lo abreviamos con E.I. ¿Ya? Muy bien. Como puedes darte cuenta también, el proceso, dado que absorbe energía, ¿no? Es un proceso endotérmico, ¿ya? Ponemos aquí proceso endotérmico. Proceso endotérmico, porque se absorbe energía, ¿no? Muy bien. Ahora, quiere decir que para sustraer un electrón de un átomo, tú tienes que brindar energía, dar energía, una gran cantidad de energía para sustraer, ¿ya? Muy bien, entendamos un poquito más la definición, ¿sí? Para ello, vamos a hacer una especie de pequeño experimento, ¿no? Para el cual necesitamos una liga, una simple liga, para que me puedas entender la parte del concepto, ¿no? En el concepto dice lo siguiente, que se requiere la mínima energía para sustraer un electrón, ¿no? ¿Por qué se dice mínima energía? Por lo siguiente, ¿no? Para que vean un ejemplo más o menos similar, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un cuerpo elástico, ¿no? Una liga, que recordemos que la liga pueden deformarse, ¿no? Cuando uno lo estira, cuando uno invierte una cierta cantidad de energía, ¿ya? Dado que tú estás invirtiendo energía para poder estirarlo, miren, ¿ven? Estás invirtiendo energía. Muy bien, entonces esto nos va a servir de ejemplo para entender eso de la mínima energía necesaria, ¿ya? Miren, aquí tenemos este resorte. Si yo lo estiro, estoy invirtiendo una cierta cantidad de energía. Supongamos que sea una energía de 10, ¿ya? 10. Le he estirado al resorte, en este caso le ligo. Pero también puedo invertirle una energía de 20, ¿se dan cuenta? Y el resorte no se rompe, ¿verdad? Puedo invertirle una energía de 30 y tampoco. Una energía de 40 y así, ¿no? Podré ir aumentando. Una energía de 50, 55, 56. Ajá, en 56 se quebró esa interacción que mantenía unidos entre las unidades estructurales de este resorte. Había una interacción, entonces yo he burlado, he roto esa fuerza que los mantenía unidos. Entonces, ¿en cuánto era? Ficticiamente era en 56, ¿no? Es decir, si yo invierto 56 de energía, burlo esa fuerza que necesita o que los mantiene unidos, ¿no? Por lo tanto, la energía mínima para romper este resorte es de 56. Pero una pregunta sería, yo si invierto 100, ¿puedo romper el resorte? Sí. Si invierto 200, también. Si invierto 70, también, ¿no? Entonces, esa mínima energía va a depender directamente, ¿no? de cuánto es lo que se requiere como mínimo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos entendido que la mínima energía que se requiere para sustraer un electrón es aquella que se necesita justamente para quitar un electrón, ¿no? Esto puede aumentar, como hemos visto, para el elástico, ¿no? En el resorte, para romperlo, necesitamos como mínimo 56, pero si le invertíamos 70 o 100, lo rompíamos también. O sea, puede haber un montón de energías que nos sirven para ionizar, pero la definición no está con cualquier energía, sino está con la mínima energía. Por lo tanto, hay que subrayar esta parte, mínima energía, ¿ya?
Para quitar un electrón en su átomo neutro, o sea, tiene que ser neutro, ¿ya? Y en su estado basal, o sea, no tiene que haber ganado nada de energía este átomo, ¿ya? Y en su fase gaseosa. ¿Por qué en su fase gaseosa? Lo que ocurre es que si nosotros estuviésemos en la fase líquida, muchos átomos estarían juntos. Entonces, si nosotros brindamos energía, esa energía que brindamos puede ser que vaya no solo a un átomo, sino a más de un átomo. Entonces, por lo tanto, necesitamos que la sustancia esté lo más dispersa posible para que la energía que le brindemos sea directamente a una unidad estructural, en este caso átomos o una molécula, ¿no? En este caso formada por dos átomos. Es por eso que la sustancia debe estar en fase gaseosa para poder medir esa energía necesaria para sustraer un electrón, ¿no? Muy bien, entonces, para finalizar esta parte, la energía de ionización es la energía que se requiere como mínimo para sustraer un electrón de un átomo y convertirlo en su catión monovalente, ¿ya? Ahora, tenemos como ejemplo lo siguiente, ¿sí? Dado que las energías de ionización ya están experimentalmente determinadas, no es que lo vayamos a determinar. Recuerda que nosotros lo que tenemos que analizar es la variación en la tabla periódica, ¿no? Entonces, como ejemplo, pongamos el siguiente, para un elemento en especial. Por ejemplo, para el litio, ¿no? El litio en su estado basal, ¿no? Va a requerir una cierta cantidad de energía, ¿ya? ¿Qué cantidad de energía puede ser, no? O sea, eso experimentalmente está determinado. 520 kilojoules por cada mol, ¿ya? Muy bien. ¿Qué significa 520 kilojoules? Significa 520.000, porque el kilo es 1000. 520.000 joules por cada mol de electrones que vas a sustraer, ¿no? Es un montón de energía, ¿ya? Y esto se va a convertir en su catión monovalente. Quiere decir que va a liberar o se va a liberar un electrón, ¿no? Muy bien, y lo convertimos en catión, como puedes ver aquí. Claro, ahora el átomo es más pequeño, ¿no? Como hemos visto aquí, es más pequeño. Si nosotros quisiéramos representarlo de otra manera, también podría ser así, ¿no? Litio, ¿ya? Ponemos aquí litio, ¿ya? Y litio positivo, o sea, catión monovalente, más un electrón, punto y coma, vas a ver en algún problema esta representación. Entonces, esa energía que se requiere, llamada energía de ionización, es más, escucha, más 520 kilojoules por mol. Ese más significa proceso endotérmico, ¿ya? Significa endotérmico. Quiere decir que se está ganando energía. Muy bien. Listo. Ahora, la consulta sería, si yo quisiera sustraer un electrón más de litio, o sea, no sustraer solo uno, sino sustraer dos, ¿qué crees? ¿Que se podría invertir mayor cantidad de energía o menor cantidad de energía? Claro, analicemos esta parte entonces. Mira, si nosotros tenemos el elemento neutro, si le quitas un electrón se achica, ¿no? Ahora, los electrones que quedan están más influenciados por el núcleo, ¿cierto? O sea, están jalados con mucha mayor intensidad, dado que se acorta la distancia. Por lo tanto, como se acorta la distancia, la interacción entre núcleo y electrón es más intensa. Por lo tanto, la energía que tú tengas que invertir para quitar otro electrón va a ser mucho mayor, ¿ya? Y cuando tú quieres sustraer a un segundo electrón, se llama segunda energía de ionización. Es decir, esta energía que está aquí se llama primera energía de ionización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces decimos primera energía de ionización. ¿Por qué? Porque es para quitar al primer electrón. ¿Estamos de acuerdo? Eso se denomina esto que está aquí, primera energía de ionización. Claro, si hay primera, lógicamente tiene que haber una segunda energía, ¿no? Porque se puede sustraer a un segundo electrón del átomo, ¿ya? Muy bien, entonces ahora lo que tenemos es al litio positivo, al catión monovalente. Y para él tienes que invertir energía. ¿Qué cantidad de energía crees que se invierte? ¿Mayor o menor? Ya te he dicho.
se va a invertir mucha mayor energía, dado que va a haber mucha mayor influencia porque el átomo se acorta, se hace más pequeño su nube electrónica, ¿sí? En este caso es una cantidad experimental, determinada experimentalmente, es 7300 kilojoules por cada mol, ¿no? O sea, es un montón de energía en relación a él, ¿no? ¿Sí? Son casi 12, 13 veces más, ¿no?, de lo que era él, ¿no? Entonces, ahora le vamos a sustraer un segundo electrón. Quiere decir que si era catión monovalente, ahora va a ser catión divalente, ¿ya? Más un electrón más. Esa es la forma de representar. Entonces, a esto que está aquí se le llama segunda energía de ionización. Energía de ionización. Listo, y como podemos ver, es mucho más complicado quitar un segundo electrón al catión, dado que se ha achicado, ¿no? Por eso, en general, ¿no?, o siempre cumplirá, siempre cumple lo siguiente, ¿no?, que la primera energía de ionización va a ser menor que la segunda energía de ionización. Quiere decir que para quitar o sustraer un segundo electrón va a ser mucho más difícil, y para sustraer un tercer electrón mucho más todavía. Tercera energía de ionización, y así si es que hubiese más energías de ionización. Quiere decir que cada vez es más difícil sustraer un electrón del átomo, ¿ya? Bueno, teniendo en claro ya lo que es la energía de ionización, entonces veamos cómo varía para los diferentes elementos químicos en la tabla periódica. Es muy importante conocer el concepto de lo que es energía de ionización, ¿no?, dado que al conocer esto podemos entender, por ejemplo, por qué los metales se oxidan más fácilmente que los no metales, ¿no?, o por qué, por ejemplo, cuando vimos el video inicial, en un grupo, por ejemplo en los alcalinos, el litio, en relación a su actividad química con el agua, era menos activo que el potasio, por ejemplo, en el video que vimos, ¿no? Entonces, eso nos podemos explicar a partir de la energía de ionización. Y la energía de ionización básicamente está decreciendo en relación también al tamaño del átomo. Y si no conocíamos la variación, y si no conocemos la variación de los elementos en la tabla periódica en relación a su tamaño, también no podríamos entender cuál es la variación de la energía de ionización en la tabla periódica, ¿no? Entonces es por ello que primero hemos hecho lo que es el radioatómico, y también hemos visto su variación. Ahora vamos a ver la variación de la energía de ionización, en la tabla periódica moderna, ¿sí? Para eso hemos hecho este gráfico, ¿sí?, que ya lo has visto seguramente en la parte de radioatómico, pero ahora lo vamos a utilizar para hacer entender lo que es la energía de ionización. Muy bien. Entonces decimos variación de la energía de ionización en la tabla periódica moderna, ¿sí? Recuerden que la variación va a ser en un grupo y en un periodo, ¿no? Este gráfico ya lo entiendes porque ya te hemos explicado, ¿no?, que en un grupo de arriba hacia abajo aumenta el tamaño del átomo, y en un periodo aumenta de derecha a izquierda, ¿no?, como está el gráfico, ¿ya? Por lo tanto, como ya hemos visto en la parte anterior también de la teoría de energía de ionización, cuando el átomo se achicaba era más difícil de quitarle un electrón, ¿no?, dado que como es más pequeño, entonces va a haber mucha mayor influencia del núcleo sobre los electrones, ¿no? Entonces, te pregunto, entre este átomo que está en la primera parte que estoy señalando, en el grupo 1, por ejemplo, en relación al más grande, que está aquí, ¿no?, en la parte inferior, que vendría a ser el francio, entonces, ¿cuál de ellos crees tú que tiene mayor energía de ionización? O mejor dicho, ¿cuál de ellos crees tú en el cual se necesita mayor energía para sustraerle un electrón? ¿Al pequeño o al grande? Entonces, si nos vamos a lo que hemos entendido, cuando un átomo es grande, entonces la influencia de su núcleo sobre sus electrones es menor que cuando un átomo es pequeño. Por lo tanto, cuanto más pequeño es el átomo,
es más difícil de quitarle un electrón. Y cuando más grande es más fácil de quitarle un electrón. Por lo tanto, como es más fácil de quitarle un electrón, reacciona más fácilmente, porque requiere menos energía. Es por eso que cuando vimos en la actividad química, aquí en Bloch, ¿no? El litio tiene menor actividad química que ¿quién? Que el sodio, ¿cierto o no? Y este a su vez tenía menor actividad química que el potasio. Si tú analizas, estos están en este periodo, el periodo 1. Si tú analizas por tamaños, el litio podría ser de este tamaño, el sodio un poquito más grande y el potasio mucho más grande, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque el tamaño de un átomo varía de esa manera. Entonces, ¿quién es más difícil de sustraerle un electrón? O sea, ¿quién es más difícil de quitarle un electrón? ¿A quién es más difícil de oxidar? Cuando tú le quitas un electrón, lo estás oxidando. Podemos darnos cuenta que es más difícil quitarle al más pequeño, ¿sí? Dado que todos estos, ¿sí?, tienen un electrón de valencia, un electrón en la capa más externa, ya terminan en NS1. Por lo tanto, ese electroncito de la capa más externa es más difícil quitarle aquí, porque es más pequeño, ¿ya? Entonces, dado que se requiere más energía, entonces es más difícil que reaccione en comparación a él. Por eso el potasio reacciona con mayor violencia que el litio, como hemos visto en el video experimental de la primera parte, ¿no? El potasio tiene mayor actividad que el sodio y el sodio mayor actividad que el litio, ¿no? Es debido a la energía de ionización, ¿no? Entonces, según ello, nosotros podemos hacer nuestra variación de los elementos o de la energía de ionización en un grupo y un periodo para los elementos químicos, ¿no? Muy bien, entonces, siguiendo esa lógica, cuanto más pequeño es, entonces más energía se requiere. Cuanto más grande es, menos energía se requiere. Por lo tanto, según la flechita que estoy poniendo, está disminuyendo el tamaño, ¿sí o no? En ese sentido, se hace más pequeño el átomo. ¿Y en qué sentido más se hace más pequeño el átomo? Hacia arriba, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, en el sentido de las flechitas, ¿ya? En el sentido de estas flechitas de amarillo, ¿qué aumenta? ¿Qué aumenta en este sentido de las flechitas? Aumenta la energía que se requiere para sustraer un electrón, es decir, aumenta la energía de ionización. Si tú más o menos también tienes en cuenta la variación según su característica de los elementos químicos, recuerda que por aquí, ¿quiénes están? Por este lado están los no metales, ¿recuerdas, no? Los no metales. Muy bien. Y por este lado están los metales, ¿sí o no? Cuando hablas de la energía de ionización, ¿sí?, a menor energía de ionización quiere decir que requiere menos energía para quitarle un electrón, menos energía para oxidarlo. Entonces, entre los metales y los no metales, ¿quiénes son más fáciles de oxidar? Los metales. ¿Por qué? Porque tienen menor energía para ionizar, o sea, se requiere menos energía que estos que están aquí, que son los no metales. Entonces, vemos que nuestra propiedad es coherente con el agrupamiento de los elementos según esa propiedad de ser metal y no metal, ¿no? ¿Qué elementos tienen la mayor energía de ionización? Los gases nobles, ¿no? Son los más pequeñitos en cada periodo, ¿sí o no? Por lo tanto, ellos son los que tienen una mayor energía de ionización. Quiere decir que son muy reacios para perder un electrón. Y definitivamente, los gases nobles, que están en la última parte, ¿no?, son inactivos, son inertes, no reaccionan, debido también a que tienen una alta energía de ionización. Muy bien. Entonces, decimos, en sentido de las flechas, ¿ya? Aumenta, ¿qué aumenta? Aumenta la energía de ionización. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que los que tienen mayor energía de ionización están a la derecha y hacia arriba. Y los que tienen menor energía de ionización están a la izquierda y hacia abajo. Por lo tanto, el elemento que más rápidamente se oxidaría sería el elemento que está en esta esquinita, que es el francio, ¿ya? Entonces, si nosotros
viéramos la actividad química del francio frente al agua, por ejemplo, veríamos que explota, ¿no? Ya no genera ni siquiera esa llama o esa pequeña explosión que dio el potasio, ¿no? Sino explota tremendamente, ¿ya? Muy bien, entonces ahí está la variación de la energía de ionización para los diferentes elementos químicos. También podemos decir lo siguiente, ¿no? También podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir nada más de frente, ¿ya? Mira, hacia allá, ¿qué aumenta? La energía de ionización, ¿no? Y hacia arriba, ¿qué aumenta? La energía de ionización. Pero hacia allá, ¿qué disminuye? El radio atómico. Y hacia arriba, ¿qué disminuye? El radio atómico. Por lo tanto, el radio atómico con la energía de ionización están en relación inversa. Cuanto menor radio atómico tenga, mayor energía de ionización va a tener. Cuanto mayor radio atómico tenga, menor energía de ionización va a tener. ¿Se dan cuenta? Entonces, decimos que a mayor radio atómico, ¿sí? Entonces, menor energía de ionización. Es decir, está en relación inversa con la energía de ionización, ¿ya? Está en relación inversa con la energía de ionización de los elementos químicos. Muy bien, ahí está. Esto también podemos utilizar para resolver algunos problemas que seguramente nos vienen en relación a la energía de ionización. Bueno, como puedes ver, hemos visto la variación de la energía de ionización en la tabla periódica. De forma gráfica creo que es más sencillo de observar esa variación. Ahora pasemos a ver la última propiedad, que es la electronegatividad. Bueno, pasemos a ver ahora la tercera propiedad que nos hemos planteado, que en este caso es la electronegatividad, ¿no? La electronegatividad se define como la fuerza relativa que tienen los átomos para atraer los electrones hacia sí cuando hay una formación del enlace químico, ¿no? Es decir, que solo se puede medir cuando hay formación de enlace químico, cuando hay una interacción entre dos átomos. No se puede medir independientemente, no es una fuerza relativa para atraer electrones. Esta es la definición básicamente de la electronegatividad, ¿ya? Entonces, la electronegatividad está representado en la escala de Linus-Pauling, ¿sí? Lo ponemos aquí en la escala de Linus-Pauling, ¿no? Que más o menos nos da la relación de promedio de esas fuerzas relativas, dado que esa fuerza también va a depender de que con quién elemento estés interactuando, ¿no? Una cosa es que tú interactúes con un elemento u otro, ¿no? Dependiendo, ¿por qué? Porque ambos pueden tener diferente capacidad para atraer electrones. Esto quiere decir que esa electronegatividad para los elementos químicos puede ser variable, ¿no? Pero en un promedio de esas fuerzas relativas nos lo da el señor Linus Pauling, y el cual de todos los elementos más o menos está determinado, de la gran mayoría, ¿ya? De los que forman compuestos químicos, lógicamente. Entonces ponemos algunos para que más o menos veas los valores. Elemento, por ejemplo, el de mayor electronegatividad es el flúor, es el primero, es el mayor, ¿no? Este es el primero, ¿ya? Que tiene un valor de 4,0, no tiene unidad, ¿ya? Entonces este es el primero, es el más electronegativo de todos los elementos químicos. Quiere decir que él, frente a todos, él siempre atrae con mayor intensidad a los electrones, ¿ya? El segundo más electronegativo es el oxígeno, segundo más electronegativo, que tiene un valor de 3,5. Si hay un segundo, definitivamente va a haber un tercero. El tercero es el nitrógeno, ¿ya? Tiene un valor de 3,0 en promedio. Eso puede variar, recuerden, ¿no? Ahora, nosotros no vamos a analizar siempre los valores, ¿no? Sino que tal vez en algún caso, cuando veamos enlace químico, los valores nos van a servir. Lo que vamos a ver el día de hoy, o lo que estamos viendo en las diferentes propiedades, es su variación en la tabla periódica. Otro elemento, ya no necesariamente el cuarto, es por ejemplo el sodio. El sodio, vamos a poner del sodio mejor, del sodio, ¿ya? Es 0,9, ¿ya? Muy bien, tiene una baja electronegatividad. Si tú te das cuenta de estos elementos que están aquí,
¿no? Flúor, oxígeno, nitrógeno, o Fon, ¿no? Los elementos más electronegativos, son no metales, ¿no? Flúor, oxígeno, nitrógeno, y están en la parte derecha de la tabla periódica. En cambio el sodio es un metal, que está en la parte izquierda, ¿no? Entonces los metales tienen baja electronegatividad y los no metales tienen más bien alta electronegatividad. Entonces veamos su variación en la tabla periódica, ¿sí? Muy bien, entonces según esta escala, el de mayor electronegatividad, como puedes ver y como te he dicho, ¿quién es? Es el flúor, que lo ponemos por aquí, el flúor, ¿ya? Y tú de forma práctica vas a decir así: si tú quieres ser como el flúor, un ganador, porque siempre quiere ganar electrones, ¿no? O al menos tiene esa tendencia, entonces tienes que seguirlo, ¿sí o no? Y para seguirlo a él, tienes que irte ¿hacia dónde? Hacia la derecha en un periodo, y ¿hacia dónde? Hacia arriba en un grupo. Entonces, en este sentido, ¿ya? Aumenta la electronegatividad. Con eso también podemos ver que está en relación directa con la energía de ionización. Claro, ¿no? Si es difícil que pierda, más bien tiene tendencia a ganar. ¿Ya? Muy bien. En ese sentido, aumenta la electronegatividad. No olvidar también, y siempre recordar, que el Z aumenta en ese sentido, ¿no? Hacia la derecha y hacia abajo. Por lo tanto, en el sentido de las flechas amarillas, ¿no? De las flechas, pues lo estoy poniendo del mismo color, ¿ya? Aumenta la electronegatividad. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Claro, pero hay que tener en cuenta algo, chicos, ¿sí? Si bien el flúor es el elemento más electronegativo, porque siempre va a tener la tendencia a atraer electrones, hay unos elementos que no forman compuestos químicos, que son los gases nobles, ¿ya? Estos elementos que están aquí, que tú los conoces, que se llaman los gases nobles, ¿no? No les vamos a considerar su electronegatividad, ¿no? Dado que no forman compuestos químicos, ¿ya? Eso como observación. No se toma en cuenta, ¿no? No se toma en cuenta, ¿ya? La electronegatividad de los gases nobles, debido a que ellos no forman compuestos químicos, no son inertes, debido a que ellos no forman por lo general compuestos químicos, no forman por lo general compuestos químicos, ¿no? Son inertes, ¿no? Esto ya lo sabíamos anteriormente también en relación a los gases nobles, ¿ya? Entonces la electronegatividad aumenta a la derecha y hacia arriba, ¿no? Como buscando al flúor, que es el elemento más electronegativo. Entonces el elemento menos electronegativo está a la izquierda y hacia abajo, ¿no? Quiere decir que estos elementos no tienen un enlace, no tienen capacidad o fuerza, una alta fuerza relativa para atraer electrones, más bien los pierden, ¿no? ¿Con quién? Con los no metales, ¿sí? Entonces eso es la electronegatividad y ahí está su observación. Muy bien, entonces ya hemos terminado de explicar todo lo que nos hemos propuesto en relación a las propiedades periódicas, ¿no? Atómicas de los elementos químicos, y lo que más nos interesa en esta parte es ver cómo varía de forma general en la tabla periódica.